La válvula mitral es una de las estructuras que mejor se visualiza con ecocardiografía transesofágica. Tiene una estructura que es de forma cónica, con un punto de apoyo, que serían sus músculos papilares insertados en las paredes, y con un esfínter que viene haciendo la válvula propiamente tal. La válvula está formada por dos velos, que tienen el velo anterior, que tiene una estructura triangular, y el velo posterior. Cada uno de estos velos se divide en festones o scallops. Perdón. Así tenemos del velo anterior A1, A2, A3, y del velo posterior P1, P2 y P3. ¿Qué importancia tiene esto? Y es que cuando se está haciendo una plastía, uno debe ser capaz de decirle al cirujano cardíaco por dónde es que se está produciendo la insuficiencia, qué velo es el culposo. Tenemos la clasificación de Durán, que no se utiliza en la actualidad, y la de Carpentier, que es con la que vamos a trabajar de aquí en adelante. Entonces, en imagen 2D tenemos la válvula mitral. Este es su velo anterior y este es su velo posterior. Ahora, cada uno de estos festones vamos a ser capaces de identificarlo y ubicarlo utilizando diferentes proyecciones. Es así como a nivel en visión transgástrica profunda tenemos los velos anterior y posterior, y podemos realizar una planimetría para ver su área. La ecocardiografía tridimensional, sin duda, uno de sus grandes aportes, uno de sus grandes sitios donde se va a desarrollar es justamente en la cirugía de la válvula mitral, y es porque las imágenes que se obtienen con eco tridimensional son realmente de una calidad asombrosa. Aquí tenemos la válvula, su velo anterior, y aquí está su velo posterior, y ahí tenemos los festones A1, A2, A3, P1, P2, P3. Los músculos papilares son modificaciones de trabéculas carnosas, unen el tercio apical y el medio, y se relacionan con las comisuras de los velos mitrales. Es importante que la irrigación de los velos es diferente, y probablemente esto explique por qué cada vez que hay alguna lesión importante en la circunfleja cae el velo posteromedial. Existen varias formas de escanearla y existen diferentes formas de enfrentar este scanning de la válvula, pero esta es una muy buena publicación donde se sistematiza y se ordena y se organiza esta manera de ver la válvula para ir viendo cuál es el scallop responsable de la insuficiencia mitral. Así tenemos en una imagen de 5 cámaras, tenemos A1, A2, P1, P2. En una imagen de 4 cámaras tenemos A2 y A3, P2 y P3. En una imagen a 90 grados de 2 cámaras tenemos un P3 del velo posterior, A3 y A2. En la imagen también de 2 cámaras tenemos A3, A2 y P1, si es que esto lo llevamos más o menos a una angulación de 120 grados. Y en la visión comisural tenemos el velo posterior representado con sus 3 scallops. Este letrero nosotros lo tenemos pegado en el equipo de transesofágico. No crean que uno realmente del día 1 se lo sabe de memoria, sino que muy por el contrario, tenemos así exactamente esto mismo pegado. Entonces cuando vemos de dónde es el flujo regurgitante, vemos cuál es el scallop que es culpable. Como les decía,
también desde eje corto intragástrico, podemos tener una visión de la válvula mitral. Y aquí nuevamente las imágenes de eco 3D, que en realidad superan con creces a 2D. Y aquí hay válvulas que están patológicas y donde uno realmente puede de manera muy simple diagnosticar de dónde es que está fallando la válvula. Es importante hacer un buen estudio y un análisis funcional exacto de la válvula, porque eso va a tener implicancias, por ejemplo, para decidir si el paciente puede o no recibir una valvuloplastía o si derechamente requiere de un recambio valvular. Por eso es que es muy importante tener claridad en lo que uno está mirando. El análisis funcional de la válvula mitral se basa fundamentalmente en Doppler pulsado, teniendo en cuenta que válvulas estenóticas debiesen siempre ser evaluadas con Doppler continuo, porque rápidamente va a ser sobrepasado el límite de Nyquist. El Doppler color cumple un rol fundamental en la evaluación de la válvula mitral y es importante considerar que al usar color no estamos midiendo volúmenes, sino que estamos viendo velocidades a través de la válvula. Este es un Doppler pulsado a través de la válvula mitral. Y más o menos ese sonido es el sonido normal de un Doppler pulsado normal, transmitral. La insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral se produce por la coaptación incompleta de la válvula mitral durante la sístole, permitiendo que exista un flujo retrógrado desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula. Existen tres grandes grupos funcionales, hay distintas formas de clasificarlo. Esta pienso yo que es una manera bastante simple y útil para anestesiólogos, y es que existan velos normales pero que esté dilatado el anillo y solamente haya un festón o dos escalos perforados. El segundo grupo se debe a excesivo movimiento de un velo por elongación o ruptura de una cuerda tendínea. Y el tercer grupo es restricción al movimiento de un velo por calcificación o isquemia de alguno de ellos. Las causas, como ya dijimos, puede ser porque se rompe una cuerda tendínea, porque hay una degeneración mixomatosa. En el caso de una miocardiopatía dilatada, la válvula se empieza a ser insuficiente por este grado de crecimiento y dilatación del ventrículo izquierdo, o una insuficiencia mitral perfectamente puede ser por esta causa, por miocardiopatía isquémica. Los mecanismos de la regurgitación mitral están bastante bien estandarizados y, como ya les mencioné, puede ser por prolapso, movimiento restringido, dilatación anular, perforación y vegetación en el caso de endocarditis bacteriana. Entonces vamos viendo válvula mitral escaneada con color, y si se fijan ahí queda una pequeña llamita de una insuficiencia mitral leve. ¿La ven? ¿Alguien encuentra alguna diferencia con la que vimos previamente? Allá. ¿Qué les parece? Mayor, ¿verdad? Solo de verla. Una evaluación visual, uno rápidamente puede decir frente a qué es lo que está enfrentando. También uno puede decir si tiene uno o dos jets. ¿Cuántos jets tiene esta válvula? No, usted no participe. Acá, es que acá están más dormidos. ¿Qué les parece? Dos, ¿verdad? ¿Qué estructura es esta? ¿Esta? Auriculilla.
nosotros en Chile le decimos orejuela. La insuficiencia mitral muchas veces está en concomitancia con insuficiencia tricuspidia. Por eso cuando uno encuentra en un sitio una insuficiencia tan importante, hay que seguir escaneando y buscar en otros sitios que haya daño de otra válvula. ¿Cómo categorizamos? Porque de verlo ustedes me dicen esta es mayor, esta es menor, pero ¿cómo podemos objetivar estas visiones? Y es que uno puede darle cruces según cuánto ocupe desde la aurícula izquierda el jet de regurgitación. Entonces tenemos una insuficiencia mitral leve cuando el jet se extiende sobre la válvula, que fue el primer caso. Una moderada es cuando se extiende hasta 2/3 de la aurícula izquierda, y una insuficiencia severa es cuando se extiende más de 2/3 de la aurícula izquierda y tiene efecto Coanda. Vamos a ver lo que es el efecto Coanda. Se ha correlacionado la altura del jet y el porcentaje de regurgitación, estudios realizados con cuantificación del flujo regurgitante, y esto corresponde bastante bien a la realidad si uno lo hace de manera visual. Aquí tenemos efecto Coanda, es que se produce por el borde de la aurícula un jet regurgitante, y esto es un criterio de insuficiencia mitral severa. Aquí también está medido y se fijan que va como por el borde de la aurícula izquierda, casi como para dar la vuelta de la gran magnitud que alcanza, de la gran velocidad que alcanza esta insuficiencia mitral. Existen variables fisiológicas que alteran el Doppler color, y esto es importante de considerar, sobre todo cuando están a la salida de una circulación extracorpórea y detectan una insuficiencia mitral. Es importante llevar al ventrículo izquierdo a ojalá su función más óptima, porque uno puede subdiagnosticar insuficiencias mitrales cuando el ventrículo izquierdo está funcionando mal o está todavía muy atontado. En más o menos el 85% de los casos uno es capaz de identificar cuál es la causa de la insuficiencia mitral. Otra forma de realizar y de evaluar insuficiencia mitral es mapeando la vena contracta. Esto es bastante discutido entre los colegas cardiólogos, pero para nosotros en el intraoperatorio es una medición muy sencilla de realizar y altamente reproducible y fácil de aprender, por cierto. La vena contracta es la porción más angosta del jet que atraviesa el plano valvular, y en realidad lo que corresponde es al tamaño del agujero que se ha producido en uno de los velos. Es importante, sí, que varía mucho con lo que les decía yo de pre y postcarga, pero les repito, es fácil de realizar. Entonces lo que uno hace es que busca el lugar más angosto del jet de regurgitación y lo mide. Si esto tiene un ancho mayor de 6 milímetros, se considera que es una insuficiencia mitral severa. También uno puede medir su área con caliper haciendo un trazado, y si esta es mayor de 7,5 se considera que es severa. Ahí tenemos un ejemplo. Entonces tenemos el jet de regurgitación, tenemos la medición del lugar más angosto del jet, y este es de 0,51. Por lo tanto, no cumple el criterio de insuficiencia mitral severa. Ahí tenemos otro ejemplo, y uno con esto puede categorizar una insuficiencia mitral. Entonces tenemos una insuficiencia mitral leve con vena contracta menor de 3 y una severa con mayor de 5 o de 6 milímetros. En general lo que uno utiliza es mayor de 6 milímetros. Otra forma de evaluar una regurgitación o una insuficiencia mitral es con el método de PISA, Proximal Isovelocity Surface Area. No es pizza delivery. Entonces, esto lo que se basa es que el jet regurgitante tiene hemiesferas que van convergiendo hacia la válvula, y si uno es capaz de medir este radio, uno puede calcular en base al radio y a la velocidad que tiene el área valvular. Esto en general no lo utilizamos con frecuencia en el intraoperatorio porque es más complejo de realizar, se usa offline. Entonces realizamos la medición de PISA buscando donde se produce esta hemiesfera en el jet
regurgitante, que se ve más o menos ahí. Se mide el radio de esta regurgitación y se calcula en una fórmula matemática bastante sencilla. ¿Alguna pregunta de insuficiencia mitral? ¿Alguien que quiera aportar algo, doctor? ¿Quiere aportar algo de insuficiencia mitral? Estenosis mitral. Causas de la estenosis mitral en nuestros países todavía por muy lejos la enfermedad reumática, que produce grandes lesiones en los velos, que funde las comisuras, los hace tener cicatrices y ponerlos rígidos. También actúa sobre el aparato subvalvular y esto hace que se generen depósitos cálcicos, y disminuye entonces el área efectiva por la que atraviesa el flujo de sangre. En general coexiste con dilatación de la aurícula izquierda, hay humo o smoke que se contrasta por esta dificultad de pasar la sangre a través de este orificio pequeño. Esto hace que se genere contraste espontáneo en la aurícula izquierda. Es importante ver que no hayan trombos en la auriculilla y se va produciendo disfunción también del ventrículo derecho cuando esto va comprometiendo hacia atrás con hipertensión pulmonar y con daño en las cavidades derechas. Aquí tenemos una válvula mitral en que ya vemos que pierde esas características de homogeneidad y empieza a ponerse alargada y mucho más contrastada cuando estamos frente a una estenosis. Entonces vemos este velo anterior que tiene aquí, ¿qué segmento es este? ¿Qué escalope es este? Y este es el velo posterior, que también se ve, este tiene mucho menos movimiento y también se ve calcificado. ¿Se puede plastear esta válvula mitral? ¿Se puede plastear? ¿Se puede hacer una plastía al cirujano? El cirujano va a llegar al pabellón, ustedes van a tener esta imagen y le va a decir, doctorcita, ¿puedo plastear esta válvula? Sí, existen criterios para poder plastear o no una válvula y hay que ser bastante estricto en el cumplimiento de estos criterios porque el paciente no se complica en el primer día postoperatorio, se complica al mes o al mes y medio y créanme que para el paciente, su familia, el hospital, etcétera, etcétera, no es ningún chiste que venga el paciente un mes después a hacerse un recambio valvular mitral. Es muy importante que estudien y vean la orejuela izquierda porque es un lugar donde frecuentemente por este flujo estásico es que se anidan trombos. Tenemos acá una FA, muy bien, y esta paciente pareciera como que tuviera un solo velo, es una estenosis mitral severa. Se fijan que la aurícula está aumentada de tamaño y si uno tuviera que verla no hay ningún lugar por donde puede haber flujo de sangre. ¿Cómo categorizamos una estenosis mitral? Realmente con la visión que uno le da de la válvula uno se hace una idea bastante precisa, pero debe ir más allá y estudiarla con Doppler color y Doppler continuo. Entonces vamos a clasificar la severidad de una estenosis mitral de acuerdo al gradiente que se produzca a través de la válvula. Y la forma más exacta y la que más se acepta en la utilidad es medir el tiempo de hemipresión, que es el tiempo en que el flujo tarda en bajar su velocidad a la mitad. Aquí abajo está el score morfológico de Wilkins y Abascal, que son criterios para seleccionar candidatos a valvuloplastía. La aurícula, que en este caso está enorme. Se fijan que acá hay contraste espontáneo y acá hay unas imágenes que ensombrecen la orejuela. ¿Lo ven? ¿No? ¿No lo ven? Aquí hay humo. ¿Se fija que no está limpio? ¿Se ve? Sus colegas dicen que lo ven. ¿Qué hacemos?
Fíjense acá, esta orejuela que no se ve, tiene que verse negra, como se ve esto negro acá, y tendría que verse negra acá. ¿Se fijan que está sucia, que tiene como motitas de algodón? Tiene trombo. ¿Mm? ¿Lo ve ahora? Sí. Ahora sí que sí, ¿o no? ¿Qué es esto? Lo dijo el doctor Mena ayer. ¿Qué es? No, no el doctor Mena, el doctor Franco, perdón. ¿Qué es esto? Un árbol adentro de la orejuela, de la aurícula. ¿Qué es? Pero no tenemos al doctor Franco para que nos diga qué hacemos. Es una reminiscencia de la circulación fetal, es normal y que esté presente. Tenemos entonces otra estenosis mitral. Se fijan que de verla uno prácticamente no podría imaginarse por dónde está pasando el flujo sanguíneo. Entonces lo que hacemos es que a esa estenosis mitral le aplicamos Doppler continuo, ahí a la salida de su velo, y realizamos la medición de tiempo de hemipresión. Casi todos los equipos traen el software donde viene para hacer este cálculo. Entonces el caliper se sitúa en el punto máximo de la velocidad y se lleva hasta donde cae el tiempo a la mitad de la velocidad. Aquí tendríamos, en este caso, el tiempo de hemipresión es 162. Acá otro ejemplo, entonces se sitúa en el punto máximo y se lleva hasta la mitad. De acuerdo a la fórmula de la doctora Otto, lo que uno hace es calcular 220 dividido en este tiempo y eso nos da el área valvular mitral. Otro ejemplo. Fíjense cómo viene acá contrastada la sangre. Y ahí está la estenosis severa. Falta una tabla que está en su libro, que es donde está categorizada los grados, cómo se define una insuficiencia, una estenosis mitral leve, moderada y severa. Pero si el tiempo de hemipresión es de 220, de acuerdo a la fórmula de la doctora Otto, en que uno divide 220 por el tiempo de hemipresión, obtenemos un área valvular mitral de 1, que se considera severa. Y ahí está cómo realizamos la medición. No sé por qué no viene la tabla. Tenemos aquí la válvula que está enferma, ¿verdad? Aquí está la aurícula y acá está el ventrículo, ¿cierto? Entonces ahora vamos a buscar dobles continuos y vamos a hacer un análisis funcional de la válvula. La valvulometría puede ser muy interesante, puede ser muy mala para evaluar área valvular. Vamos a ver cómo está la funcionalidad de la válvula. ¿Se acuerdan que esto tiene un patrón que es normal, que es la onda E y la onda A, verdad? Cuando tenemos una dificultad, un orificio pequeño, esta onda E se altera muchísimo y viene rápido del ventrículo izquierdo. Entonces, en vez de ser esta onda así normal, empieza a ser una onda que le cuesta mucho salir, es una onda que tiene una meseta mucho más alta y también le cuesta mucho más pasar a la sangre. Entonces lo que nosotros hacemos es medir un tiempo de hemipresión, que es el tiempo peak, acá, la velocidad máxima, hasta que esta curva logra bajar a la mitad de la velocidad. Ese tiempo de hemipresión para un número. Y este número lo transportamos en la fórmula de la doctora Otto, que dice, usted cuando tenga el número, divide 220
por el valor que haya obtenido del tiempo de hemipresión. Y ese número va a corresponder al área valvular mitral. Por eso yo les decía que si el tiempo de hemipresión les resulta 220, eso significa que el área valvular mitral es 1 centímetro cuadrado. Por lo tanto, una estenosis mitral severa. ¿Lo entendieron ahí? ¿Lo entendiste ahí, Víctor? ¿Sí? Seguimos entonces con válvula aórtica. La válvula aórtica, ¿sí? Sí. No, se utiliza Doppler continuo porque con el Doppler pulsado, lo más probable, el Doppler pulsado usted puede medir velocidades hasta 2 centímetros por segundo. Ese es el máximo. Si usted pasa de 2 centímetros por segundo, se le produce aliasing. Y es lo que veíamos en la clase de ayer, que aparecen como cerros cortados y la punta del cerro aparece en el trazado, pero arriba. Y no tiene ninguna validez. Si usted mide esa curva, no tiene ninguna validez. Por eso se usa siempre Doppler continuo cuando uno escanea válvulas que están estenóticas. ¿Ya? ¿Alguien me podría decir algo de esta válvula aórtica? Allá atrás, ¿cómo les parece esta válvula aórtica? Doctor, ¿cómo le parece? No, pero a esta altura usted ya podría decirme, mire, los velos están delgados, no se ven calcificaciones, se ve una apertura que es bastante normal. ¿Se fijan? Es una válvula aórtica que está normal. ¿Y esa? ¿Cómo le pareció? ¿Cómo les parece esta válvula aórtica? Está normal también. Hay que recordar que los velos se nombran de acuerdo a la cercanía de donde están insertos, y así tenemos el coronariado izquierdo, el derecho en relación a las cavidades derechas, y el no coronariano que queda como al medio. Se puede realizar planimetría de la válvula aórtica y con esta fórmula podemos obtener una estimación bastante acotada de su área. Aquí la planimetría se usa y se utiliza mucho más que con la válvula mitral. También podemos utilizar el modo M, ahí se ve cómo está la apertura de los velos. Y esta también es una válvula que está normal. Ahí se ve cómo está la apertura valvular. En general el modo M en anestesiología se utiliza bastante poco. Podemos escanearla también desde el eje largo y vemos sus velos. Este siempre es el coronariano derecho, que está en relación a las cavidades derechas. Y este, dependiendo del ángulo de evaluación, puede ser el no coronariano o el izquierdo. Con Doppler color se estudia la válvula aórtica y se evalúa la presencia de reflujo o la presencia de estenosis. También con Doppler continuo se evalúa la presencia de reflujo y se mide el gradiente de presión transvalvular. En el caso de una estenosis aórtica esto es fundamental porque esto nos va a dar el gradiente y nos va a hablar del pronóstico del paciente, de su morbimortalidad. Entonces, después de que hemos realizado este análisis visual con color, usamos para estudiar si se trata de una estenosis o de una insuficiencia. La insuficiencia aórtica es una patología mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos, y en cirugía no cardíaca hay un porcentaje bastante alto de pacientes que tienen algún grado de insuficiencia aórtica que en general es leve, es trivial. Porque el eco es muy sensible para diagnosticar insuficiencia aórtica. La severidad de la insuficiencia valvular
también puede ser modificable con cambios en la precarga y por sobre todas las cosas en la resistencia vascular periférica. Por lo anterior, se recomienda que uno, para estimar la severidad de la insuficiencia aórtica, uno debiese realizar e integrar varias formas de evaluación de manera simultánea. O sea, le hacen una evaluación en 2D, hacen una evaluación con color y después con Doppler continuo y de la válvula. Aquí tenemos un eje corto de la válvula aórtica donde vemos que hay un jet que quedó luego de la sístole. Eso corresponde a una insuficiencia aórtica. Ahí está, en la válvula aórtica en su eje corto, y se fijan que acá queda un jet. ¿En qué velo se está produciendo el jet? Doctor, ahí atrás, que está durmiendo. No coronariano, muy bien. Para cuantificar la insuficiencia aórtica, relacionamos la altura del jet de regurgitación con el tamaño del tracto de salida. Y esta es una, bueno, bonito y barato. Es fácil de realizar en el intraoperatorio y tiene muy buena predictibilidad con lo que realmente está pasando. Entonces medimos la altura del jet de regurgitación inmediatamente bajo el plano valvular. Ahí está. Entonces vemos cuánto del tracto de salida compromete este jet de regurgitación. Y este jet se mide en su ancho y se ve el tracto de salida. Y esto se trabaja con porcentaje. Entonces, si tenemos un 24%, eso corresponde a un reflujo trivial. Y si tenemos más de 65%, esto es una insuficiencia aórtica severa. Podemos también hacer esto mismo con el área del jet regurgitante y el área del tracto de salida, y también podemos categorizar cuando en más de 60% una insuficiencia aórtica como severa. Aquí también podemos usar mapeo de la vena contracta, que corresponde a la porción más angosta del jet que atraviesa el plano valvular. Esta es una, como les dije, que igual está en discusión entre los colegas cardiólogos con respecto a su exactitud, pero para el intraoperatorio, donde necesitamos realizar mediciones en tiempo real y que sean razonables de repetir entre los colegas anestesiólogos, esta es una muy buena alternativa. Entonces se mide el ancho o el área de en el jet regurgitante, y la vena contracta en general no varía tanto como la de la insuficiencia mitral, con cambios en la pre y la poscarga. Entonces, si el ancho de la vena contracta es más de 6 milímetros, consideramos que estamos frente a una insuficiencia mitral, aórtica, severa. Ahí, en eje corto, tenemos la insuficiencia aórtica y medimos su diámetro, y aquí es de 0,37, por lo tanto no cumple criterio de insuficiencia aórtica severa. En el caso, por ejemplo, que estén en una cirugía no cardíaca y se encuentran como hallazgo en el eco intraoperatorio que el paciente tiene una insuficiencia aórtica y ustedes quisieran saber cuánto puede comprometer esta insuficiencia su hemodinamia, obviamente que una insuficiencia trivial leve va a tener un mayor compromiso que si es una insuficiencia severa. De ahí lo importante de contar con mediciones que sean rápidas y fáciles de hacer, para que ustedes se hagan una idea. También podemos usar el tiempo de hemipresión transvalvular para calcular la magnitud de la regurgitación. Esto se hace con Doppler continuo y se cuantifica el tiempo máximo, la velocidad máxima de regurgitación y el tiempo en que demora esto llegar a la mitad. Y se considera severa cuando es menor de 200 milisegundos. Estenosis aórtica. La estenosis aórtica corresponde a una de las patologías que probablemente todos nos hemos encontrado y que es una de las más difíciles de manejo anestesiológico perioperatorio, porque se trata de pacientes que tienen gasto cardíaco fijo. Por lo tanto, los cambios que uno pudiese ofrecerle a este paciente con drogas vasoactivas o cambiando la resistencia vascular sistémica tienen un éxito que es bastante discutible y es bastante poco predecible.
La estenosis aórtica es la segunda causa de cirugía en el paciente mayor de 65 años y esto se debe a que se producen cambios ateroscleróticos que van de la mano con la edad. En los pacientes más jóvenes que tengan lesiones como los pacientes portadores de síndrome de Marfan, que tengan aortas bicúspides, en ellos se produce precozmente calcificación y pueden requerir de un recambio valvular aórtico. Aquí usamos la planimetría del orificio valvular aórtico. Si uno es capaz de ver los 3 velos y ver qué tan dañados están, uno puede buscar y hacer un trazado del orificio de menor tamaño. Deben congelarse las imágenes y trazar los bordes y uno obtiene una planimetría visual que en general se correlaciona bastante bien con la cuantificación funcional que uno le hace a esa válvula. ¿Cómo está esta válvula? ¿A alguien le parece que esta válvula está normal? O calle para siempre. Se fijan que uno cuesta mucho identificar por dónde pueda pasar el flujo. Los velos se ven hiperrefringentes y se ven engrosados. Y el área valvular aórtica parece significativamente disminuida. ¿Y esta? ¿Cómo estará esta área valvular? Fíjense bien, los velos están muy enfermos, están muy calcificados. Todos esos puntitos son de calcio, aquí están incluso fijos. Pero fíjense que el área valvular no pareciera estar tan comprometida como el paciente previo. Entonces uno de solo mirar puede andar bastante cerca de cómo va a funcionar esta válvula aórtica. Ahí tiene un trazado con color. Y se fija que está bastante comprometido el lugar por donde hay paso de sangre. Es una estenosis aórtica severa. ¿Qué les parece este Doppler color? Este es un eje largo de la válvula aórtica. Aquí está lo que debiese ser una válvula aórtica y acá tenemos todo este flujo turbulento de altísima velocidad y es porque la sangre está pasando por un orificio que es mínimo. Es una estenosis aórtica severa. El gradiente transvalvular aórtico es sumamente importante de evaluar y de evaluar bien. Los cardiólogos hemodinamistas han desarrollado tecnología y técnicas que permiten obtener un muy buen valor del gradiente transvalvular, que es fundamental porque habla de morbimortalidad a futuro. Se sabe que los gradientes transvalvulares mayores de 60 corresponden a estenosis aórtica severa y sobre 100 tiene una morbimortalidad a un año que es altísima. Entonces, utilizando la fórmula de Bernoulli, que el cambio de presión es 4 veces la velocidad al cuadrado, podemos obtener la gradiente media de esta válvula. No es la gradiente peak que se obtiene en hemodinamia, sino que es la gradiente media. Con la ecuación de continuidad, también podemos estimar bastante bien el área valvular aórtica, que corresponde al área del tracto de salida multiplicado por el tiempo de la velocidad integral del tracto de salida dividido por la velocidad integral del área valvular aórtica. Esta fórmula la podemos utilizar en todos nuestros pacientes y sigue una lógica que es bastante sencilla. Porque en la que más se usa es el área valvular aórtica, pero la podríamos usar para calcular cualquier área valvular de cualquier válvula. La idea es que yo tengo el tracto de salida del paciente, ¿cierto?
y tengo la válvula aórtica, que en este caso va a estar estenótica. Entonces, con la ecuación de continuidad se define que A1 por B1 tiene que necesariamente ser igual a A2 por B2. Esta es una fórmula física que uno la aprende cuando está en el colegio. Entonces vamos a decir que A1 va a ser el área del tracto de salida. Y vamos a medir la velocidad del tracto de salida utilizando el BTI, que va a ser un trazado que vamos a hacer de la velocidad máxima, en este punto, en B1. Entonces, A1, la velocidad que yo tenga acá, por el área que yo tenga acá, necesariamente tiene que ser igual a esta. ¿Cierto? ¿Me siguen? Entonces, el área 2 por la velocidad 2. Mi incógnita es A2, porque no conozco el área valvular aórtica. Entonces, despejando aquí en fórmula simple, A2 va a ser igual a el área 1 por la velocidad 1 dividido por la velocidad 2, que va a ser la velocidad que yo voy a medir en este punto. Entonces, con una aplicación de una sencilla fórmula matemática, puedo obtener el área 2. ¿Qué valor va a tener esta área 2? Que es el área funcional, es el área por la que están pasando los glóbulos rojos a través de un punto que está estenótico. ¿Entendieron? Yo me demoré años en entenderlo. Doctor que está allá con su iPhone, ¿qué le parece? Ayúdelo, doctora, que se está hundiendo. Este paciente tiene una dilatación acá, importante, que se ve frecuentemente en los pacientes con estenosis aórtica severa. ¿Se fijan que tiene una dilatación de los senos? Y la válvula prácticamente no se abre, y tenemos que, al ponerle color, que aquí quedó mal puesto el color, esto de esta área de estudio debiese ser mayor para que ustedes dimensionaran todo el efecto de aliasing por el flujo muy turbulento que se produce. Esta, se fijan que prácticamente no abre. Y este paciente tiene algo que es muy frecuente de ver, y que es la concomitancia de una insuficiencia con una estenosis, una enfermedad aórtica. Una válvula que se ve que está muy dañada, que está calcificada, que está enferma. Aquí de nuevo otra válvula que prácticamente no abre, sus comisuras están fusionadas. ¿Qué otra cosa tiene esta válvula? Bien, muy bien, es una aorta bicúspide. ¿Se fijan? Tiene solo dos velitos. Esto es muy frecuente de ver que estas válvulas tienen un pronóstico a largo plazo muy malo. Son válvulas que se calcifican, que se esclerosan precozmente, y los pacientes vienen a recambios valvulares siendo todavía jóvenes. Otro ejemplo de estenosis aórtica. Vean el gran flujo turbulento a través de una válvula que tiene un agujero muy pequeño que impide el paso normal de la sangre. Ahí lo mismo. ¿Se fijan? Que uno tendría que adivinar por dónde hay un flujo sanguíneo, está completamente cerrada. Y como les vuelvo a repetir, el manejo anestesiológico de este paciente sometido a una cirugía no cardíaca es realmente un desafío. Realmente la terapia con la que uno cuenta, el aporte de volumen con que uno puede manejar estos pacientes, está todo entre límites donde el rango terapéutico y el efecto adverso están muy cercanos.
Muchas gracias por su atención. No fue fácil, pero llegamos a la verdad.